Es verdad que en los campamentos de Costa Rica vi a algunos, a los que ni de juego yo invitaría a mi casa, pero pude comprobar que la gran mayoría es gente buena y decente. No hagamos pagar a justos por pecadores. La primera oleada de exiliados en los años 60 había vivido el capitalismo y la democracia, conocían las reglas del juego, las reglas de las sociedades libres y les fue relativamente fácil adaptarse. Eran la élite empresarial e industrial de aquella Cuba próspera. Supieron ser exitosos nuevamente aquí en tierra ajena. La segunda oleada, la llegada a partir del Mariel, era la de los hijos de la revolución. Habían casi todos gastado ya unos 20 años de vida en el comunismo y entonces empezó a hacerle más difícil integrarse. Fue la era de Scarface, por ejemplo. Luego vinieron los balseros del 94, aún con mayores dificultades. Sin embargo, la mayoría con esfuerzo logró adaptarse e incluso triunfar. De alguna manera, sus padres les habían transmitido la memoria oral de la vida precastrista. Pero estos que están llegando ahora son hijos de personas que nacieron después del 59, es decir, hijos de personas que no tienen memoria del pasado capitalista cubano. Estos de hoy son, yo diría que los nietos de la revolución, son el fruto de una sociedad que se desintegra. Sus padres no pudieron transmitirle con claridad los valores de la vida pasada porque no la vivieron y por lo tanto es injusto juzgarlos con los parámetros de quienes llegaron antes. Seamos compasivos, seamos generosos y vamos a darles a ellos esa oportunidad que nosotros tuvimos una vez. Y si usted no está de acuerdo conmigo, vamos a discutirlo esta noche. Bienvenidos al Espejo. Invitados, primero un protagonista, ¿no? Manuel Alberto Arcos Suárez, cubano que tuvimos el placer, ¿no?, y el privilegio de acompañar junto a otros 42 en este larguísimo trayecto. Bienvenido aquí, ¿no? Mucho gusto. Cuando nos vimos allá en el campamento, pues esto era un sueño, ¿no? Sin duda, un sueño estar acá. Y tenemos también al lado a Enrique Ricabal, que fue conocido por costear esta exitosa campaña, ¿no? Todos somos Abraham, para conseguirle una casa a este muchacho en Cuba, que fue un éxito. Un éxito tremendo. Y ahora eres fotógrafo, has creado esta campaña para recaudar fondos Tierra de Esperanza con el fin de ayudar a cubanos varados en Costa Rica que no tienen familiares en Miami, ¿no? Ni los fondos. Exactamente, y vamos a ver porque es importante saber la honestidad de todas estas cosas. Hoy vimos lo que está pasando en la primera plana del periódico con alguien que decía ayudarlos a ustedes y en realidad era una estafadora. Vamos a hablar de eso más adelante. Tenemos aquí a Andrés Alburquerque, analista político. Buenas noches. Inevitable la discusión política en el día de hoy. Manuel, muchos de ustedes me preguntaban, ¿por qué no nos quieren en Miami? ¿No? ¿Cuál es la percepción de lo que se decía en Miami sobre ustedes? Cuéntale a los televidentes cómo veían ustedes eso. No, imagínate, después de tanto sacrificio, trabajo, varados ahí, algunos se preguntaban eso, personas que se pasaban el día en la información, oían comentarios, porque sabes que se rumoran muchas cosas, entonces te entran muchas cosas a la cabeza. Se veían muchos comentarios sobre si nos querían en Miami, que si no nos querían, que había que coger para otro lado, que aquí en Miami había poca capacidad, o sea, aquí en Estados Unidos hay gente que, mismos cubanos, se hablaba de mismos cubanos que habían venido en otras circunstancias y que unos decían que no, otros decían que sí, pero bueno, como toda persona que quiere llegar a un lado solamente tiene que darle a demostrar, ¿no? Darle a demostrar a lo que viene, de lo que eres capaz. Yo tengo un conocimiento de que, o sea, siempre he pensado que el que no trabaja en Cuba ni es una persona que no es honesta o que no es trabajador, no trabaja en ningún lado del mundo. Y entonces, nada, nosotros, algunos de mi grupo, hicimos oídos sordos a eso y aquí estamos, a trabajar y a tirar para adelante. No queda de otra. Qué bien. Andrés, ¿tienen razón quienes dicen no se sienten identificados con esta nueva oleada de migrantes?
Sí y no. A ver, ¿por qué? Primero, el pecado original. La tragedia de este señor y de todos los que acompañaste y de la enorme mayoría de lo que queda atrás es creada por el experimento kafkiano que se apoderó de Cuba en el 59. No olvidemos quién es el enemigo en primer lugar. El pecado original es ese. Ahora, cada generación que llegó, y ahí nos incluimos tú y yo, como tú dijiste, me quitaste los talking points que traía preparado, pero bueno, es tu prerrogativa. Cada generación venía más permeada del experimento kafkiano de que estoy hablando. Claro que el que llegó en el 60 hasta el otro día había tenido su barcito, su café, vivía en una dinámica distinta y le fue dentro de la tragedia, no minimicemos, pero dentro de la tragedia le quitaron todo, pero le fue... Entendían el sistema. Exacto, ¿no? Exacto. Habían vivido el capitalismo y las libertades, y entendían la separación de poderes. Yo trataba de explicarle a algunos de estos muchachos, no, mira, el sistema judicial, el legislativo, el ejecutivo... No es posible. Estaba hablando en chino. No es posible. No entiende. Ahora, después en el 64, ya el que vino en el 64, Camarioca, ya estaba un poco más permeado. Ya el que vino después en los 80 del Mariel, extremadamente permeado, aparte que metieron todos los delincuentes que quisieron y todos los locos. 94, los que vinimos incluso después, siempre estuvimos más permeados. Se notaba en el metal de voz cuando hablábamos alto, en los malos modales, en limpiar la nariz delante de la gente, en comer con la boca abierta. Ese es el producto del castrismo. Ese producto de haber estado confinado en escuelas al campo, en servicios militares. Fuera de la familia. Horror, es un horror entonces, lo que hemos vivido. Entonces, ¿qué pasa? Y yo digo que el universo es un Rubik y hay que ver las 8 caras del Rubik. Entonces, es posible que una persona que hizo su sacrificio y ve casos como el que estamos diciendo de la señora que robaba, del otro que robó, del otro que... Ok, que son casos excepcionales, pero existen. Entonces diga, pero esta gente los oye como hablan, ya ellos no entienden la cadencia del cubano que llega ahora. Y yo los entiendo en el sentido que dicen, no hay cama para tanta gente. Ok. El problema es pero que... no es un egoísmo eso. Perdóname. No. Vamos a entenderlo, porque habría que ir a las raíces y el tiempo es tirano. En tu programa tienes media hora nada más y los protagonistas son ellos. Pero, independientemente de todas las consideraciones filosóficas que uno quiera tener, el problema es que el país que este muchacho tiene, en gran parte lo tiene porque yo me fui y no me quedé defendiéndole su futuro. Eso también es relativo, porque a lo mejor que dice, si no se hubiera ido 2 millones de personas, nada, en vez de 9 millones de esclavos seríamos 12. Nunca lo sabremos. No es un asunto numérico el derrotar o no derrotar ese sistema. Nunca lo sabremos, pero lo que sí no podemos es achacarle el 100% de la culpa a una persona que no existía cuando Fidel tomó el poder. A estos muchachos los amamantaron ya con el double talk de George Orwell en el libro 1984. Piensa una cosa y di otra, habla bajito. Yo salí de Cuba en el 88, cuando llegué a Italia, hablaba normalmente con las personas, a veces un poco en tono de voz alto por nuestra mala educación proverbial, pero cuando se trataba de Cuba, yo bajaba el volumen. Y los italianos me decían, ¿y por qué cuando hablas de Cuba hablas tan bajito? Y yo decía, no sé, es la costumbre. Siempre hay alguien que puede estar escuchando, ¿no? ¿Tú crees que se les debe retirar la ayuda, como están proponiendo algunos políticos, porque dicen que están abusando de ella, se van a Cuba con las ayudas, etcétera, etcétera? Yo creo que la ley, yo creo que eso es algo, yo no soy político, pero yo creo que hay muchas cosas en el sistema de los Estados Unidos que no creo que sea culpa de la persona que lo usa. Mi opinión muy personal. Por ejemplo, yo cada vez que veo un caso de un niño o una niña que fue abusado por sus padres por 10 años, los tenían presos en un cuarto, sé que han habido 2 y 3 personas que trabajaban en ese sistema que debían haber checado ese caso y nunca lo hicieron. ¿Quién está a cargo de eso? Yo nunca voy a culpar a ese niño o a esas personas que lo hicieron, porque hay personas que deben hacer su trabajo que no lo hacen. Es decir, debemos enseñar a nuestra gente a pescar, no a darle pescado. El trabajo mío, lo que yo quisiera hacer, lo que yo quisiera que todos los cubanos de Miami hicieran con estas personas que están en Costa Rica es ayudarlos. Esta gente son nuestra familia. Explicarles cómo es este país. No lo saben, perfecto. Hoy empiezan a aprender. Hoy, de hoy para adelante, empieza su vida. Esto es así, se hace así, tienes que hacer esto, tienes que estudiar, tienes que aprender inglés para que sea mejor. Y espacio en Miami hay de sobra. Bueno, a ver, yo tengo algunas cosas copiadas para que no creas que te las plagié, ¿no? A ver. No es necesariamente cierto que los primeros exiliados no pidieron ayuda.
Y ahí yo los oigo hablar constantemente de la Torre de la Libertad. Quizás no es ayuda como la de hoy. A veces tenían que ir a buscar alimentos directamente, pero algún tipo de ayuda recibieron. A mí me parece una bobería. Y no tiene nada de malo que hayan recibido ayuda, al contrario, es humano. ¿Cómo no ayudarlo? Por ejemplo, ahora él, las cantidades de muchachos que venían solos, que no tienen familia, que se quedaron en distintos puntos. Y si tú no le tiras un cabo al principio, ¿dónde van a dormir? ¿Dónde van a comer? Es que es inteligente darles ayuda y no dejarlos allí tirados, ¿no? Sí. Es difícil. De hecho, cuando veníamos en el viaje de nosotros, no sé si recuerdas, dejamos a Dailenis Nápoles, una compañerita que la dejamos por allá por Tampa. Ajá. Ella se quedó esperando a la familia no llegaba, ya uno se sentía con ese temor, ¿no?, de decirle. Y entonces, ¿te acuerdas? Paramos en la parada de los buses y yo le dije a la muchacha, ya muy curiosamente, porque ella me dijo, no, llévate un vasito de café que hace frío. Le dije, oye, cuídala a ella, atiéndela a ella hasta que llegue la familia, porque imagínate, nosotros no nos queríamos separar, como todo buen cubano que llevamos 2 meses y resto unidos ahí. Entonces la conozco desde que estábamos en la travesía. Y ya yo me presentía a no dejarla, porque pasamos tanto en Colombia, no nos queríamos separar, andábamos juntos en todo ese tramo, y ya me sentía... No, terrible. Había uno de los del grupo que no podía subir al autobús, no cabía. Me echaron un llorado. Era cuando lo dijimos, sube, vamos a ver dónde te acomodas. Pues aquello sentado, un ratico cada uno se sienta. Un gran aplauso, ¿no? Vamos a una pausa. Cuando regresemos, algunas de las cosas que dijiste cuando llegaste acá, que me llamaron la atención a mí y a muchos, y también lo que está diciendo Marco Rubio, y la ley de ajuste cubano, si es válida o no transformarla, eliminarla, qué es lo inteligente de hacer en este caso, porque ya tenemos un problema, hay 7.000 cubanos ahí varados, cómo resolvemos el problema de los niños, todo eso en breve, en medio de esta disputa política donde los candidatos que ganan elecciones son los que dicen no queremos uno más, no hay cama para tanta gente. Ya volvemos.